con Dios. Estamos leyendo el libro de Hebreos. Véngase con nosotros. Vamos al capítulo 12, versículo 1, que empieza y dice así. Por lo tanto, también nosotros, que tenemos tan grande número de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumidor de la fe, quien por el gozo que esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, consideren aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores para que no se cansen ni se desanimen. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre y han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Hay muchas perlas en esto. Si ustedes soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no discipline? Pero si a ustedes se les deja sin la disciplina que todo el mundo recibe, entonces ya no son hijos legítimos, sino ilegítimos. Por otra parte, tuvimos padres terrenales, los cuales nos disciplinaban y los respetábamos. ¿Por qué no mejor obedecer al Padre de los Espíritus y así vivir? La verdad es que nuestros padres terrenales nos disciplinaban por poco tiempo y como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro beneficio y para que participemos de su santidad. Claro que ninguna disciplina nos pone alegres en el momento de recibirla, sino más bien tristes, pero después de ser ejercitados en ella, nos produce un fruto apacible de justicia. Yo creo que alguien necesita escuchar esto hoy. Levanten pues las manos caídas y las rodillas entumecidas. Enderecen las sendas por donde van, para que no se desvíen los cojos, sino que sean sanados. Procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios. No dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. Que no haya entre ustedes ningún libertino ni profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ya ustedes saben que después, aunque deseaba heredar la bendición, fue rechazado y no tuvo ya la oportunidad de arrepentirse, aun cuando con lágrimas buscó la bendición. Ustedes no se han acercado a aquel monte que se podía tocar y que ardía en llamas, ni tampoco a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, ni al sonido de la trompeta, ni a la voz que hablaba, y a quienes le oyeron rogaban que no les hablara más, porque no podían sobrellevar lo que se ordenaba. Incluso si una bestia toca el monte, será apedreada o atravesada como una lanza. Lo que se veía era tan terrible que Moisés dijo, estoy temblando de miedo. Ustedes, por el contrario, se han acercado al monte de Sión, a la celestial Jerusalén, ciudad de Dios vivo, y a una incontable muchedumbre de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han sido hechos perfectos, a Jesús, mediador de nuestro pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Increíble lo que hay aquí para nosotros. Yo creo que Carol decía, ahí hay una perla. En todo el texto hay muchas perlas que nosotros podemos ir descubriendo. Pero a mí me gustaría ahorita iniciar con la parte del versículo primero cuando dice, librémonos de todo peso y del pecado. Vea usted, ¿qué es eso de libérenos de todo peso? Posiblemente alguien dice, bueno, yo no estoy en pecado, ¿verdad? Yo no, ¿verdad? No robo, no mato, ¿verdad? No bailo, lo que fuera, ¿verdad? No bailo pegado. Sí, no bailo pegado ni masco chicle. Pero al final de cuentas, algo que es bien importante y entender es de que nosotros a la hora de librarnos del peso puede ser inclusive una religiosidad, algo que nos lleva y nos trae una carga específicamente que no es una carga que el Señor quiere que nosotros llevemos. No hablemos del pecado, pues el pecado definitivamente es un lastre
que nos viene jalando, o sea, que nosotros podemos ir trayendo, pero también qué es lo que nosotros debemos de despojar. Tal vez usted no está en un pecado que sea visible, por ejemplo, una adicción o lo que fuera, pero ¿qué pasa con ese lastre que uno viene trayendo del orgullo, ¿verdad? O sea, la falta de perdón, cosas que no nos dejan liberarnos. Y ahí es donde dice la palabra que eso nos asedia. Pero lo que tenemos que hacer es correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y aquí es algo bien importante. El caminar en Cristo es un proceso. No es una oración, no es una ida a la iglesia, no es la lectura solo hoy de la Biblia. Es un proceso en el cual nosotros vamos despojándonos de ese peso, apartándonos del pecado para poder llevar una vida real en Cristo Jesús. Pensaba en lo que hablábamos antes del programa, ¿verdad? Que esto es una carrera, la vida es como una carrera. Y me encanta la Biblia porque realmente lo pone en el contexto. Esto que estamos aquí, si lo ponemos en el contexto de hoy, ¿quién no está cansado? ¿Quién no se siente agobiado? Que es estar en agonía. Busqué como el significado de esa palabra, es estar en agonía, sentirse uno presionado. Y me gusta porque la Biblia aquí presupuesta eso. Te dice, mira, la vida vas a pasar momentos difíciles. En algún momento vas a querer claudicar. Cuando eso pase, esto es lo que tenés que hacer. Y eso es lo que me gusta aquí porque nos implica que vamos a tener tropiezos, que vamos a tener correcciones, que va a haber una temporada incómoda, pero tiene un final. Y la meta clara es el consumador de nuestra fe, que es Jesús. Y entonces eso a mí sí me da esperanza. Mira, algo que ahorita podemos todavía experimentar es que todavía se siente como principio de año, ¿verdad? Sí, es como que enero pasó rapidísimo y estamos aquí en febrero y febrero nos sorprendió. Y mucha gente cuando uno le pregunta qué esperas para el 2026 dicen, quiero vivir en paz, no quiero tener problemas, quiero vivir tranquilo. Pero la palabra que utiliza aquí el libro de Hebreos es, o la carta a los Hebreos es upomone, al hablar de corran con paciencia. Y quiero leerles lo que significa la palabra upomone. Es una paciencia que no se sienta simplemente a aceptar las cosas, sino es la paciencia que las domina, que las transforma. Es una determinación sin prisa, pero sin demora. Es una paciencia que avanza con constancia y se niega a ser desviada. Y es que creo que a ninguno de nosotros nos gusta ser pacientes. Especialmente no nos gusta esperar en el tráfico, hacer cola, esperar que salga alguna resolución de un juez o que algo, o las recetas. A veces queremos que salgan más rápido del horno de lo que deberían de salir. Pero lo que la Biblia nos está motivando y nos está diciendo es lo siguiente. Hay una nube de testigos que están viendo cuán pacientes vamos a ser aquí en la tierra y cuán pacientes nosotros vamos a seguir la carrera que tenemos por delante. No se trata solo de vivir una vida tranquila, se trata de vivir una vida que avanza, que sigue adelante, con prisa, pero sin demora. Sí, muchas veces tiene que ser, ¿verdad? Un día a la vez, una hora a la vez, como que una semana a la vez. ¿Por qué? Porque esto que dice... de un pasito, pero seguir perseverando, seguir yendo hacia adelante. Y realmente lo que nos habla también la lectura es que el Señor nos tiene un amor responsable. ¿Y qué quiero decir con eso? De que muchas veces Dios nos disciplina, ¿verdad? Me recuerdo cuando mis hijos eran pequeños que muchas veces querían permisos, dinero, cosas que les comprara. Y si bien tal vez yo tenía el dinero para comprárselos y todo, muchas veces les dije que no, ¿verdad? Que no, porque sabía que si les daba eso en ese tiempo, en esa edad y todo, les iba a hacer más daño que bien. Y muchas veces Dios con nosotros es así. Pero ¿qué hacían nuestros hijos cuando se enojaban? Se encerraban en el cuarto, te golpeaban la puerta, ¿verdad? Decían que ya no nos querían más, que estaban enojados con nosotros. Y acá lo que está hablando la lectura también es que así como nosotros disciplinamos a nuestros hijos, también el Señor tiene un amor tan especial con nosotros que muchas veces no nos da las cosas que nosotros pedimos con tanta vehemencia, ¿verdad? Y que pedimos con tanta insistencia. ¿Por qué? Porque tal vez no es el tiempo, tal vez no es el momento adecuado para nuestras vidas, porque el Señor está muy interesado en que nosotros sigamos creciendo, madurando, que tengamos carácter, ¿verdad? Y muchas veces ese cansancio del que hablas, Carol, se trata de que seguís luchándola, pero no ves que las cosas pasen, ¿verdad? Y acá también nos incita a seguir paso a paso, luchando, creyendo en Él, creyendo en Dios. Yo siempre cuando me pasa esto, ¿verdad? Que el Señor no cumple lo que le estoy pidiendo con tanto,
me recuerdo, siempre voy a Jesús y recuerdo qué ha hecho Jesús en mi vida y cómo esto, y que sí es real, que sí es verdadero, y eso me ayuda a un paso más y a seguir perseverando. Entonces, siempre hay que regresar a la raíz. Y algo interesante es que ustedes han hablado de carrera, han hablado de caminar, han hablado de disciplina, y yo creo que cabalmente cuando nosotros hablamos de disciplina muchas veces pensamos que es la que nos corrige, que claro, el contexto es la parte de la corrección, pero también existe una disciplina espiritual, ¿verdad? O sea, cuando uno hace un deporte, uno entra a una disciplina deportiva. No siempre la connotación de la palabra disciplina es una corrección o un señalamiento o salirnos del mal camino para regresar al buen camino. Y yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que ir entendiendo un poco de lo que este pasaje nos habla, y es de la importancia de liberarnos de esa carga, de ese peso que estamos llevando y de apartarnos al pecado y entrar a la disciplina de lo que el Señor quiere. Y muchas veces pensamos que el acercarnos a Cristo vamos a ser aburridos o vamos a tener que ser como ermitaños, tristes. No, al revés, es un caminar. Júntese con nosotros porque no somos nada de eso, ¿verdad? Pero lo importante de todo esto es de que cuando el Señor disciplina es por amor. Yo me recuerdo que hace un tiempo atrás cuando buscaba el significado de justicia, porque Dios es un Dios justo. Correcto. Así ¿verdad? es. Y encontré palabras que eran comunes entre el hebreo y el griego, que era regresa al camino, disciplina y amor. ¿Qué significa eso? Que Dios es justo, te disciplina para regresarte al camino por amor. Y aquí decía la palabra, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes no han sido corregidos o disciplinados por sus padres? Por una razón, porque lo aman, porque quieren que usted sea una mejor persona. Y fíjense algo bien interesante. También tenemos que aprender nosotros a disciplinar a nuestros hijos, ¿verdad? Ahora, Dios sabe disciplinar. Sí. Dios sabe cómo orientarnos y guiarnos. Pero lo mejor de todo es que esta disciplina que proviene del Señor nos va a llevar a una vida mejor. Yo sí prefiero que el Señor me discipline, me oriente, me regrese al camino porque me ama. Y eso es algo bien importante. Y es que, poniéndolo en el contexto de la carrera, ¿verdad? Sin disciplina es imposible correr una carrera, ¿verdad? Uno tiene que disciplinar los músculos, disciplinar el Ir cuerpo, entrenándose. entrenar, levantarse temprano, correr distancias, seguir un... No hay tal cosa como correr. Yo solo he corrido 21 kilómetros, hay quienes corren maratones, ultramaratones, pero en 21 kilómetros uno necesita hacer una disciplina. No hay forma que corras una carrera, incluso de 100 metros rápido, si uno no tiene una disciplina. ¿A qué vamos con eso? Trayéndolo a nuestro contexto. ¿Cómo está su vida, verdad? ¿Cómo está hoy en la mañana? ¿Cómo se siente? ¿Siente que está corriendo una carrera ordenada porque hay un Dios que tiene una razón de por qué están las marcas en el piso? ¿O siente que usted está corriendo como en una selva y no sabe qué está pasando? Lo bueno es que cuando nosotros nos sabemos hijos de Dios, sabemos que hay un orden, sabemos que hay un Dios que establece parámetros y que si nosotros logramos entender con la ayuda del Espíritu Santo, porque esto yo he descubierto personalmente que solo el Espíritu Santo me trae esta verdad, entonces nos queremos regir a las reglas, a la disciplina, a la corrección, que no es fácil, no es para nada agradable, pero pues es la única forma de correr la carrera. Y lo interesante es que disciplina y discípulo comparten la misma parte del inicio de la palabra, la misma raíz, y es aprender, dicere, aprender. ¿Y qué es lo que Dios nos está motivando aquí en el libro de Hebreos? Aprender a perseverar. La disciplina también es perseverar en algo que Dios nos manda. Y solo quiero compartir 5 cosas en las que Jesús tuvo disciplina y que nos marcan el día de hoy. Jesús tuvo disciplina en sus palabras, las mantuvo. Todas las palabras que él dijo se cumplieron. Jesús mantuvo disciplina en su ruta. El trayecto que él se fijó llegó hasta ese momento y pudo decir, tetelestai, todo se ha cumplido. Jesús mantuvo su progreso. En todo iba creciendo, en sabiduría y en estatura. Mantuvo su gozo, fue disciplinado en ser gozoso a pesar que las circunstancias no eran las mejores. Pero en todo fue disciplinado en su amor, porque hasta en el último momento extendió gracia, perdón y amor a aquellos que lo necesitaban. Sí. Y realmente qué lindo estos 5 puntos, la verdad, que para que los tengamos muy en cuenta. Y nosotros también tenemos que ser un reflejo de Jesús. Entonces se trata también de aplicar estas 5 cosas a nuestra vida
Y hoy los queremos dejar con esa idea, ¿verdad? Que tal vez no sea el mejor día o la mejor semana o lo mejor que esté pasando en tu día hoy, pero que sigas caminando con la fe de que el Señor te ama, que es bueno y lo que está, tal vez la época que estás viviendo la debes de vivir para mejorar, para ser cada vez más fuerte y cada vez más Y antes, perseverante. yo quisiera interrumpirte ahí porque dale. cabalmente los versículos 12 al 14 dice, si usted en este momento se siente así, Sí. levanten pues las manos y caídas y las rodillas entumecidas, Así enderecen las sendas por donde van para que no se desvíen los cojos, sino que sean sanados. Buenísimo. Procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Posiblemente usted hoy está cansado, posiblemente hoy quiere tirar la toalla, posiblemente hoy sabe que no tiene una disciplina, pero el Señor le está diciendo, no se preocupe, usted levante las manos aunque las tenga caídas. Sacúdase las rodillas aunque estén entumecidas, porque si usted regresa al camino del Señor, está ahí para encontrarlo, sanarlo y sobre todo para que usted pueda vivir en paz. Dice la palabra, viva en paz con todos. Eso significa de que primero trabajó en usted y la paz de Dios vino a usted primero para estar en paz con todos. Y Así sé que es. muchos hoy en día posiblemente lo que están pidiendo es tener paz de toda esa saturación que nosotros tenemos, ¿verdad? Así que yo voy a pedir, por favor, Carol, si usted puede orar en este momento. Bueno, Señor, te damos gracias por el regalo que nos das de abrir nuestros ojitos, Señor, de poder escuchar estas palabras. Te damos gracias por la vida que nos das, te damos gracias porque tenemos muchas bendiciones, pequeñas y miles de bendiciones que pasan adentro de nosotros. Ayúdanos a escuchar tu voz con calma, ayúdanos a tener silencio, Señor, en medio del ruido que pueda estar alrededor nuestro. Padre, yo te pido que nos ayudes a aquellos que sentimos que ya no podemos más en cualquier área de nuestra vida, en la salud, relaciones, en el trabajo. Danos fuerzas, renueva nuestras fuerzas, ayúdanos a escuchar cuál es el camino que debemos de tomar. Ayúdanos a que en nosotros se cumpla y escucharás una voz detrás de ti que te dice, este es el camino, por ahí ve. Ayúdanos a tener fe, Señor, te necesitamos cada uno de nosotros. Oro en el nombre de Jesús que a cada persona que está viendo o escuchando esta oración, hoy, Espíritu Santo, tú le hables en calma, en paz y nos des dirección y nos des fortaleza para correr la carrera que está delante de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a unos mensajes y enseguida regresamos aquí en Vaya con Dios. Enciende la instrucción de Dios y decide vivir el plan que Él tiene para ti con la dirección divina. Vaya con Dios. Y comenzamos la lectura de hoy. Quédese. William Shakespeare dijo, tengo más interés en quedarme que en disposición para irme. Y esta frase describe lo que quiero compartir hoy por medio de esta historia. Unos compradores ocupados daban vueltas. Algunos empujaban carritos de compras, mientras que otros sostenían canastas plásticas. Desde arriba se escuchaba una música ambiental, barata. En el lugar cercano lloraba un pequeño niño. Él se paró en el pasillo donde estaban las tarjetas de felicitaciones, pero la variedad le abrumaba. Y bueno, imagínese este cuadro. Estaba buscando algo, este hombre estaba buscando algo serio, aunque no demasiado sentimental. Tal vez alegre, pero no tonto. Entre docenas, sino centenas de tarjetas. ¿Por qué era tan difícil encontrar una que dijera algo semejante a lo que él realmente quería decir? Por esta misma razón es que detestaba seleccionar tarjetas de aniversario. Ya no eran recién casados, estaban lejos de eso. Pero tampoco estaban listos para retirarse y sus hijos todavía estaban con ellos. Algo sexy o coqueto tampoco le parecía bien, aunque no le molestaría luego que los hijos estuvieran en sus camas y se quedaran ellos dos solos. Pero les había llevado meses volver al punto de sentirse cómodos a solas. En su mente revisó el año pasado y se preguntó si había hecho la decisión correcta. Reflexionó en lo que la tarjeta perfecta pudiera decir. Hola, mi amor, feliz aniversario. Pasamos otro año. No estuve seguro que pudiéramos lograrlo luego de lo que pasó el verano pasado, pero te agradezco mucho que estuvieras dispuesta a quedarte y solucionar el problema. Habría sido muy fácil echarme la culpa e irte de una vez. Conozco muchas esposas que pensarían en el divorcio, que el divorcio era la única solución.
Sé que lo he dicho 1.000.000 de veces, pero siento mucho haberte herido. No tenemos que repasar el pasado, pero quiero que sepas cuánto te quiero. Cuánto aprecio tu disposición para discutir las cosas, llorar y orar juntos. Tu perdón significa mucho para mí. Nadie me ha querido como tú. Gracias por quedarte y no darte por vencida con nuestro matrimonio y familia. Te quiero. Feliz aniversario. Realmente. Una tarjetita así. Sí, una tarjetita así, como muy ideal, ¿verdad? Custom. Idealista. Sí. Y muchas veces cuando yo leía esta lectura, nosotros acabamos de pasar 23 años del aniversario. Felicidades. Este domingo fueron 23 años de matrimonio que no han sido fáciles, han sido... Pero cabalmente reflexionando con Michelle, con mi esposa, nos damos cuenta que el Señor ha madurado nuestra relación. Qué lindo. ¿Verdad? Qué bonito. Dios ha venido madurando nuestra relación. Han perseverado en la carrera. Hemos perseverado, hemos sido disciplinados. No creo que ninguno haya querido tirar la toalla, por lo menos en mí, no sé, ¿verdad? Michelle, ay, no se escribe. No, pero realmente sí, hay veces que el enemigo mete esas cosas como decir, híjole, ¿será que era la correcta o él era el correcto, verdad? Pero el autor sigue diciendo, de manera casual, se secó unas lágrimas y miró para ver si alguien lo había visto, como si ese alguien pudiera saber lo que estaba pensando y sintiendo en ese momento. Una anciana que estaba cerca se echó a reír al leer la tarjeta que tenía en sus manos y entonces le miró como si esperara que él también se riera. Es tonto, le dijo a él, pero creo que a mi esposo le gustará. Se inclinó en su dirección de modo que él se dio cuenta de que después de todo sí le estaban hablando a él. Mañana es nuestro aniversario, 48 años. Increíble, ¿verdad? Mi esposa y yo también estamos celebrando un aniversario, dijo el hombre, sonriéndose y asintiendo con la cabeza. ¡Qué bueno!, dijo ella. Usted no me lo preguntó, pero le voy a decir cuál es el secreto para un buen matrimonio. Él se acercó un poco más y notó la chispa en los ojos de la mujer. Mayormente consiste en aguantar, agregó ella. Es decidir quedarse cuando sería más fácil irse. Continúo diciendo, mi historia en manos de Dios ha sido infinitamente mejor que cualquiera que hubiera escrito por mi cuenta. Él asintió con la cabeza, mientras que ella doblaba por la esquina para ir al próximo pasillo. Una conversación de personas en un pasillo. Él se preguntaba si ella sería un ángel o solo una vieja loca. No importaba. Se sonrió, tomó una tarjeta con mucho espacio en blanco para escribir su propio mensaje de aniversario y se dirigió a la fila para la cajera. Mire qué importante. Y sabe una cosa, querida audiencia, y es algo que cuando yo terminaba de leer y meditaba anoche de esto, somos buenos para dejar el gimnasio, para dejar los estudios, para dejar la dieta, para no ir al doctor, para no terminarme el medicamento que el doctor me dejó o lo que me dijeron que aplicara. Pero para muchos también es muy fácil soltar el matrimonio. Y eso es algo que definitivamente no quiere el Señor. O sea, no voy a entrar en detalles en el tema complejo de lo que puede pasar un matrimonio, tal vez en violencia. Exacto. O en cosas donde está... separando eso. Separando eso, realmente hay cosas que nosotros podemos solventar. Estudiando yo en Japón, encontré una palabra maravillosa que se llama arumonosagashi, que significa encontrar lo existente. Muchas veces tenemos respuestas a nuestros problemas entre nosotros mismos y podemos solventar eso adentro del matrimonio. Pero a veces el orgullo no nos permite doblegar y decir, mira, tenés razón, quiero cambiar porque te amo. Y eso es algo tan importante para poder entender de que el matrimonio está compuesto por dos. Entonces, si es para usted muy fácil a veces dejar todo, el día de mañana se va a convertir muy fácil también tirar la toalla en el matrimonio, ¿verdad? Hay que construir ciertas cosas, pero hay cosas que no quiero tocar específicamente, que serían casos especiales. Ahí el abogado Podemos asesorar. Ya puede asesorar, pero realmente lo que nos dice aquí el autor es, cuando nosotros reflexionamos, decimos, no, yo creo que sí podemos mantener todavía la peña, dirían por ahí. Hay cosas que valen la pena, ¿verdad?, luchar por, y una de esas es, como dice Eduardo, el matrimonio. Y hay épocas donde uno va a tener que ser el que, a pesar de que es más fácil de irse, quiere quedarse, ¿verdad?
hay veces que, lo decía antes Antulio muy seguido, quiéreme cuando menos me lo merezco, ¿verdad? Y es realmente, hubo épocas, por ejemplo, nosotros con mi esposo en 26 años de matrimonio ya, que cabal es nuestro aniversario también sí, cabal ahorita. Y realmente hubo épocas donde yo quería tirar la toalla, ¿verdad? Y decía, ¿en qué me metí? Y otras veces donde yo he sido tan insoportable, podría decir, ¿verdad? Donde me he dado cuenta, y una vez mi esposo me dijo, ¿verdad? Le estoy orando al Señor que me dé mucho amor para vos. Entonces, imagínate que te diga eso tu esposo, pero esa es la realidad de un matrimonio que tiene subidas y bajadas. Y muchas veces va a requerir el esfuerzo extra de uno para quedarse en la relación, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque la vida es así, la vida tiene tantas dificultades, tantas vueltas. Lo importante es ese compromiso y recordemos que el matrimonio es un lazo de 3 hilos. Y en ese lazo está metido Dios, el esposo y la esposa. Y cuando ese hilo es así de fuerte, de 3 lazos, es mucho más difícil de romper que si fuera solo de 2 lazos, ¿verdad? Y yo quiero subrayar lo que dijo el autor, lo que dijo Maki, es cuánto quedarnos cuando sería más fácil irnos del matrimonio, del trabajo, de un llamado, del ministerio, de una relación de amistad o de una relación familiar. ¿Qué estás viviendo hoy que te hace querer salir huyendo? Porque es más fácil, entre comillas, es más fácil quitar que arreglar el problema. Y yo pensaba ayer, ¿verdad? Mientras nos preparamos para que no seamos nosotros, sino que sea Dios, incluso hablando a través de nuestras experiencias, porque gracias a Dios llega a este programa a tantas personas que no conocemos tu situación particular, pero Dios sí la conoce. Y ayer me recordaba el Señor realmente que alguna vez escuché de alguien que decía, si te duele el brazo y estás teniendo un problema con el brazo, y les pido que me sigan en esto, en la situación que tú estás viviendo. Si a mí me duele el brazo, me está causando problemas, tal vez se me están gangrenando, una cosa así, yo no me lo corto. Yo no le pido al doctor, mire, córteme el brazo. No lo haces, no te quitas una parte del cuerpo. ¿Y qué si eso que el Señor te está llamando es parte de tu diseño, de tu llamado, de tu ministerio, del propósito por el cual tus piecitos están caminando en esta tierra? Y claudicar y decir, como decía la historia, ¿verdad? Pues lo más fácil es dejar el ministerio, dejar el llamado. No me voy a ir a estudiar fuera de Guatemala, aunque me salió esta oportunidad, porque dejar a mi familia, en fin, cualquiera que sea tu situación, tú no te vas a cortar el brazo, tú no vas a cortar el llamado, tu propósito, tu diseño, porque está siendo incómodo. Uno lucha con todo por cualquier parte de su cuerpo, y creo que ese es el mensaje que yo tenía en mi corazón compartir. Si es del diseño de Dios para ti, como dice el Salmo 139, está escrito en el libro de tu vida, lucha con todo, pero no en tus fuerzas, sino con la ayuda del Espíritu Santo, que Él te dé el carácter, la resistencia, como hablábamos al principio en Hebreos 12, para poder completar y llegar y decir, he completado mi carrera. Llegué a donde tenía que llegar, Señor. Lo logré, arrastrada si quieres, pero lo hice. Y eso es la aventura de vivir, Axel, la aventura de vivir en esperanza, la aventura de vivir con el Señor. Es que sí es difícil, pero puedo, porque Dios está conmigo. Yo solita no, pero tú conmigo sí, Señor. Totalmente. Y yo creo que se une mucho a la lectura que estábamos leyendo al principio del programa. Sí. Y es que tenemos que perseverar. Muchas veces lo más fácil va a ser irse. Y eso es evidente. Sí. Jesús mismo en la cruz lo más fácil pudo haber sido irse. Exacto. Pero Él permaneció. Y la Biblia decía que por el gozo que está delante. Yo hace un tiempo atrás leí una historia de dos ranas que cayeron en un bote de crema. ¿Alguien la ha escuchado? No. 2 ranas cayeron en un bote de crema. A ver. Y la primera dijo, esto está muy difícil, está muy cómodo quedarme aquí, más fácil, miro para arriba y me quedo aquí tranquila. Y se quedó ahí. Pero la segunda dijo, no, voy a seguir adelante. Lo más difícil va a ser quedarme. Cambió su mentalidad y empezó a moverse y batió tanto la crema que se volvió mantequilla. Y si usted es ama de casa o es chef o a usted le gusta cocinar, usted sabe que la crema es líquida y la mantequilla es sólida. Y perseveró tanto que al volverse sólida pudo salir del bote de crema. Muchas veces lo que Dios nos está llamando es no a quedarnos sentados tranquilos viendo al cielo, sino estar
moviendo, seguir adelante. Tal vez no vemos avance, pero ese avance cada día es 1% más para llegar al 100%. Lo que tú decías, si Cristo está con nosotros, Él nos va a dar la fuerza. Y sobre todo, yo creo que esa ranita tenía lo que el libro de Hebreos nos decía. Puso sus ojos en la meta, puso sus ojos en la mirada. El día de hoy ponga sus ojos en Jesús. Siga adelante, siga caminando, siga moviendo las olas, porque Jesús está con usted. Algo interesante leyendo los mensajes, por ejemplo, vemos a Auri Barco que nos dice de que ella no se va a rendir y que va a iniciar nuevamente su ejercicio. También nos escucha Ana Requena desde Misco y habla sobre que quiere regresar a la universidad. Y yo tengo un testimonio muy interesante con respecto a lo de la U, porque yo tiré la U por trabajo y cuando usted ya le siente el sabor al dinero ya no regresa, ¿verdad? O sea, eso es ¿verdad? Y si me va bien y encima todo haciendo sin título, ya la hice. Sí. Pero al final reflexioné y dije, ¿qué ejemplo le voy a dar a mi hijo? Y regreso a la universidad ya de grande. Inclusive le cuento que fue tremendo que cuando entro... pues salí de trabajar, entro a la clase y al ratito entran todos los patojos atrás mío y me siento en el escritorito, ¿verdad? Y dice, no, mucha, no es el leak y se vuelven a salir todos. Bueno, para los que no saben, patojo es joven. Joven, ajá, entran todos los jóvenes y creyeron que yo era el catedrático. Imagínense, ya había regresado a la universidad con un buen par de años encima. Pero yo creo que todo inicia hoy. O sea, la decisión la toma hoy, no espere el lunes. O sea, no diga el lunes inicio, el lunes arranco, el otro semestre. O sea, yo creo que mire, el fracasado es el que se mantiene en el fracaso. Pero por fracasar una vez, usted no es fracasado. Escuche bien eso. O sea, el fracasado es el que se mantiene en el fracaso. Y hoy tiene usted la oportunidad de no rendirse y retomar lo que ha dejado en pendiente. Mire, pues, lo ha dejado en pendiente. Entonces, tome usted, y aquí podemos ver a varios que están hoy siendo retados por el Espíritu, porque el Señor le está diciendo, si yo te pongo este deseo en tu corazón es porque quiero que lo cumplas, quiero que lo alcances, quiero que lo hagas. Lo único es, sé disciplinado en mí, deja tu carga pesada y adicionalmente apártate del pecado, porque eso te va a ayudar a caminar. Por ejemplo, si Carol hubiera corrido esos 21 kilómetros que corrió con una mochila que pesara 40 libras, ahí le cuento cómo le quedan las rodillas después. Sí. Si es que llega, ¿verdad?, a la meta. Entonces, a veces llevamos esa carga, inclusive la culpa es una carga que usted tiene que dejar. La falta de perdón es otra carga que no lo deja alcanzar, ¿verdad? Que como la fulana me tiró el pelo, ¿verdad? Entonces ya no voy a la U. O sea, por favor. Yo tengo un que testimonio. No por terceros lo deje. Ajá. Mi hijo hace como 15 años me preguntó que por qué yo no había estudiado en la universidad, ¿verdad? Y la verdad que yo me quedé embarazada a los 19 años. Y entonces yo caí en la pregunta que él me dijo y le dije, porque te tuve a vos. Y entonces él me miró y me dijo, entonces yo te arruiné la vida. Y entonces me di cuenta que todas las excusas que yo había estado poniendo, todo el tiempo cuando hablaba con otras personas decía, es que yo quería estudiar, pero no estudié porque fui mamá. Yo no estudié porque tenía que trabajar, pues yo no estudié. Y me di cuenta del daño que le había hecho a mi hijo por estar diciendo esas cosas cuando en realidad solo eran excusas. Entonces, pues le pedí perdón a mi hijo, ¿verdad? Y le dije que él era lo mejor que me había pasado en la vida. Pero después de eso, a las semanas me inscribí en varios cursos, ¿verdad? Me inscribí en locución de radio y televisión. Hace 15 años, no sabía que hoy iba a estar aquí, ¿verdad? Estudié diseño gráfico, estudié redes sociales y estudié para ser maquillista profesional. Y todos esos estudios me llevaron a donde hoy estoy, ¿verdad? Entonces yo creo que el Señor necesita que dejes esas excusas de lado, que son por tu propio pecado, ¿verdad? Por tu propia ganas de poner de decir, justificarte. Y que creo que el Señor nos ha dado con la capacidad suficiente, que el día tiene 24 horas y que podemos hoy no rendirnos a ese sueño que tuvimos tal vez cuando éramos pequeños, cuando éramos, que soñábamos. Yo siempre jugué a ser maestra, siempre jugué a que estaba en la televisión, ¿verdad? Y hoy lo puedo hacer porque me decidí a empezar a caminar. Entonces creo que nunca hay una edad suficiente porque
Hace 15 años tenía casi 40 también. Buenísimo. Entonces nunca es tarde. Mire, qué bendición. Hoy aquí nos estamos sincerando todos. Bueno, si quieres cuento yo una rapidito. Yo hace un tiempo atrás cometí un error en el trabajo. Y ese error me pegó mucho emocionalmente. Dije, ¿cómo se me puede pasar a mí? A veces uno tiene la idea de que uno es perfecto y realmente no lo es. Y entonces vine yo y le dije a mi jefe, mira, yo lo que te quiero preguntar es si esto es susceptible o digno de que presente mi carta de renuncia. Me dijo, mira, no te contratamos para hacer las cosas perfectas, ¿verdad? Hay gracia en el error, pero sí para que cuando hayan errores, perseveres en la solución. Y eso me marcó a mí, porque muchas veces lo más fácil, como decía el autor, es irse y decir, bueno, O poner excusas. y decís, bueno, por lo menos me voy con mi nombre en alto, ¿verdad? Sí, el orgullo. Este error por orgullo, por honra, Claro, aquí la dejamos y ya no claro. sigo adelante. Claro. Pero lo que aprendí es que hay más honra en perseverar en la solución. Y ojo, nos pusimos en un escenario donde Dios hizo el milagro. Claro. Y entonces ese error fue cubierto con gracia, pero también fue para la gloria de Dios. El resultado, si hubiera ido, hubiese sido peor. La consecuencia de haberme quedado fue bendición para mi vida. Y como diría Marcos Witt en su libro Enciende una luz, tendrías que Y no en la canción. volver a pasar la UDD, la Universidad del Desierto. O sea, Sí. esto te iba a Total. volver a pasar Te en va a volver a algún pasar. otro lado. Exacto. Y yo creo que eso es importante. Mira, Eduardo, ya te adivinaron quién decía eso y era Capulina. Capulina. Ajá, entonces, y también nos mandan saludos de la zona 11 y desde la Ciudad de México. Así que qué Mire, bueno. pues hay unos tacos de canasta. Ay, qué Saludos a rico. los mexicanos. Pero algo interesante de lo que iba a decir es de que cuando nosotros reprobamos, el Señor nos vuelve a meter en la prueba. Ay, sí. Porque lo que quiere es purificar Carácter. esa área que nosotros estamos contemplando. Y con esto termino. Proverbios 31. Mujer virtuosa, ¿quién la hará? Su estima es más valiosa que cualquier piedra preciosa. El Señor nos somete a procesos para que tengamos un valor más alto que el de una piedra preciosa. Usted no va caminando y encuentra un anillo de oro ahí solo así, ¿verdad? Usted encuentra la pepita de oro, esa pepita de oro pasa por un proceso, una 7 temperatura veces. más arriba de 365 grados, salen las impurezas, de ahí viene el joyero y la comienza a formar para que cuando usted llegue a la joyería y diga qué linda esta joya y usted se la ponga. Y si así Él nos ve, Él quiere someternos a un proceso para sacar ese valor que es más que una piedra preciosa que hay en nosotros para que usted pueda brillar en el entorno en el que usted está. Así que vamos a escuchar estos mensajes y enseguida regresamos aquí en su programa de Vaya con Dios. Con Dios. Enciende la instrucción de Dios y decide vivir el plan que Él tiene para ti con la dirección divina. No es hora de renunciar para todos los que están en la casa. Es solo por la gracia de Dios que he sido pastor durante más de la mitad de mi vida. Cuando decidí seguir a Cristo por completo, nos cuenta Greg Rochelle, el autor del libro, todavía estaba en la universidad estudiando administración de empresas. A mí me encanta este libro, está buenísimo. Tan pronto como supe que quería dedicar el resto de mi vida a servir a Dios como pastor, comencé a buscar oportunidades para servir. Aunque no tenía experiencia ministerial, mi iglesia estuvo dispuesta a contratarme para iniciar un ministerio de adultos solteros. Encaré un tremendo proceso de aprendizaje y gasté más que mi cuota de errores como principiante. Entonces, un viernes por la noche, durante un programa para solteros, sucedió. Todos sabían que solo durante muy pocos meses las cosas habían cambiado, pero en una dirección equivocada. Lo que comenzó como un grupo robusto de alrededor de 100 personas se había reducido a solo 4 o 5. Y Amy y yo éramos 2 de ellos. Después del desastre del viernes por la noche, no pasó mucho tiempo antes que uno de los miembros de la junta de la iglesia me llamara a una reunión y me dijera, Craig, escucha, hemos hablado y no estamos seguros de que esto sea para ti. Quizás debas considerar hacer otra cosa con tu vida. Aunque yo sabía que las cosas no iban bien, me quedé anonadado. Estaba matando el grupo. Devastado, volví a casa para contarle a Amy lo sucedido. No podía contener mis emociones. Cuando Dios me abrió esta puerta del ministerio, pensé que me estaba mostrando lo que debía hacer con mi vida.
Sin embargo, luego de un fracaso tan notable, no pude evitar creer que estuviera equivocado. Tal vez había perdido la dirección de Dios. Quizás debía buscar un trabajo en otro campo. Entonces nos dice el autor, enumeré todas las razones por las cuales no estaba hecho para el ministerio. No tenía trasfondo ministerial, era muy joven, no llevaba mucho tiempo de creyente, mi lista de descalificaciones podía haber llenado varias páginas de un currículum vitae inservible. Qué increíble cómo nuestra mente puede jugar en contra nuestra, ¿verdad? Así Pero es. ¿sabe qué? Era real. Lo que Sí, él está claro. diciendo es real. No tenía experiencia, sin embargo, Dios. El Exactamente. factor Dios. Por otra parte, Amy me recordó que todo lo que habíamos creído sentir como una confirmación de que estábamos precisamente donde Dios quería que estuviéramos, quizá lo más importante fue que ella me animó a no decidir nada hasta hablar con mi pastor. Nick Harris, unos días más tarde, cuando fui a ver al pastor Nick, ya él sabía la decisión de la junta. Sin embargo, me pidió que le relatara exactamente lo que había pasado y escuchó con paciencia mi lado de la historia. El autor continúa diciendo, cuando terminé de hablar, mi pastor se quedó sentado detrás de su escritorio durante varios minutos estudiándome y reuniendo sus pensamientos. Finalmente habló, escogiendo sus palabras con cuidado. Craig, creo que entiendo las razones de la junta y seamos honestos, algunas de sus preocupaciones son válidas. Yo sabía que él tenía razón y sospeché que estaba a punto de ofrecerme alguna ayuda para encontrar una posición en otro lugar. Sin embargo, continúa diciendo, antes que yo pudiera decir algo, puedes estar seguro de que aquí hay algo más. Mientras más quiera usarte Dios, más tentado estarás a renunciar. Y Craig, yo creo que esto está pasando aquí. Veo gran potencial en ti. Viniste a pedirme consejo. Pues aquí está. No te atrevas a renunciar. Persevera donde estás. No te atrevas a renunciar y persevera donde estás, es lo que Dios nos dice hoy. Me quedé impactado y agradecido. Por supuesto, las palabras del pastor Nick eran amables y alentadoras, pero además estaban cargadas de una autoridad que venía de un lugar más profundo, alguna sabiduría profunda que yo también quería tener. Era como si Dios estuviera hablando por medio de él o por medio de nosotros hoy. ¿Sí? Y aunque había escuchado el mensaje con claridad, yo sabía que no sería fácil perseverar. Sería como comenzar en cero. Yo tendría que subir gateando desde varios pisos por debajo del sótano. Pero decidí quedarme en el ministerio, aunque habría sido más fácil abandonarlo. Con el apoyo del pastor, la junta acordó darme otra oportunidad para probarme. Y aquí estamos. Desde hace 26 años, dice Craig Groeschel, y ahora soy yo quien se lo está contando en este libro que usted está leyendo. Por haber decidido quedarme, mi historia, mejor dicho, mi historia en manos de Dios ha sido infinitamente mejor que cualquiera que yo hubiera escrito por mi cuenta. He pensado muchas veces cuán diferente habría sido mi vida de haberme darme por vencido en aquel momento. Mi historia pudo haber sido algo así. Sí, pensé que podía ser pastor, pero lo intenté y no cuajó. Así son las cosas a veces. No significa que ser otra cosa, en lugar de ser un pastor, fuera un paso hacia abajo. Era simplemente que no ser un pastor significaría no seguir la historia que Dios quería escribir en mi vida. A pesar de la tentación de renunciar al ministerio a tiempo completo, en lo profundo de mi ser yo sabía que ser un ministro era la dirección que mi historia debía seguir. En ese momento, la sensación de mi historia no era lo que yo quería sentir. Estoy seguro de que usted tendrá que luchar con retos ocasionales durante diferentes temporadas de su vida. Un trabajo que no cree poder aguantar ni un día más, una relación que de repente sufrió un mal cambio, un sueño que todavía no se ha materializado, una mudanza que no resultó estar a la altura de sus expectativas. Cuando estas cosas suceden, solo es natural considerar aquellas decisiones grandes que alteran la vida. ¿Debo arriesgarme, renunciar a mi trabajo y buscar otro? Me pregunto si esta relación está llegando al fin. ¿Será hora de cambiar? Parece que esta empresa nunca va a tener suficientes clientes. Tal vez debo cortar mis pérdidas antes que empeoren las cosas. En cada uno de estos ejemplos y en la mayoría de las decisiones en la vida, usted ha llegado a una disyuntiva, una encrucijada. Es hora de que decida.
¿Debo continuar por este camino o debo abandonarlo? En muchas ocasiones usted debe alejarse. A veces lo mejor es dejar que ese capítulo de su vida termine para comenzar uno nuevo. Antes de decidir, debe preguntarse, ¿estoy decidiendo darme por vencido porque es lo correcto o solo porque sería más fácil alejarme? Puede ser que la decisión y la más remunerable sea quedarse en el recorrido, incluso cuando sería mucho más sencillo dar la vuelta y alejarse. Qué increíble. Yo creo que el autor aquí nos está retando para entender muchas cosas. El propósito de Dios o la forma en que Dios actúa cuando nosotros tenemos la lectura de la palabra, decimos, pero ¿y cómo puede ser? Esto no es lógico, esto no es racional. O sea, humanamente esto no lo entiendo. Pues tampoco creo que Gedeón se iba a imaginar que una de las estrategias era ir a somatar trastes, ¿verdad? O ir a dar vueltas a una pared para que se cayera. Formas, levantar la vara y se abre el mar. Cosas que nosotros a veces no entendemos, pero lo que sí tenemos que estar seguros es que en el lugar donde nos tiene el Señor, tiene un propósito. Y ojo aquí, el Señor no va a tomar la decisión por usted. El Señor no va a venir y decirle, vení, y de repente usted apareció en el lugar de su vida, ¿verdad? O lo que fuera, sino que realmente Él está esperando que usted, en conjunto con Él, tomen la decisión. ¿Me explico? No le estoy diciendo que usted es el que tiene que tomar la decisión. Usted con Él toman la decisión. Y cuando nosotros estamos dudando de nosotros, por ejemplo, Greg Rochelle, Carol decía, sí, pero él tal vez no tenía las competencias. Sí, pero si el Señor había puesto en ellos eso en su corazón, ¿por qué tenían que soltarlo? Y cabalmente lo decía el pastor Diegues el domingo en la iglesia, ¿verdad? Cuando dijo, no, hombre, de repente el emprendimiento que hicimos, porque lo hicieron en conjunto con la esposa, ¿verdad? Ay, mi amor, de repente lo que hicimos no era lo que Dios había querido. No, le dijo ella. ¿Cómo que no? Si eso fue algo que el Señor nos puso y teníamos que decir hasta que Él diga o lo vendamos o lo que fuera. Y aquí viene la parte interesante, querida audiencia. Usted no puede rendirse. Y si el Señor quiere que se aparte, tiene que ser en mutuo acuerdo con Él. Decirle, bueno, ahorita es el tiempo de alejarse, pero también es el tiempo de quedarse. No puede usted tirar la toalla. Fíjese que la decisión de tirar la toalla en el box es una decisión del entrenador, pero también que pudo haber sido consensuada con el boxeador. Mira, si me estás viendo que me están dejando así como aquel alcalde, diría por ahí, ¿verdad? O sea, automáticamente tira la toalla, ¿verdad? Tira la toalla. Entonces, ahí es donde uno debe de estar en sintonía con el Señor. Bueno, yo le estuve huyendo a esto. Le estuve huyendo a esto desde hace varios meses, pero algunos que han estado caminando con Vaya con Dios, y tal vez alguien se acordará, y si no les hago la breve historia. Aquí, estando yo en Vaya con Dios, el Señor me llamó a dejar el trabajo que tenía. Había trabajado 20 años en una empresa, en algo que creo que Dios me ha dado el don para hacer, y me llamó a servir en el ministerio donde estoy, que se llama Princesas. Yo no quería, al final empezamos el ministerio. Luego el año pasado nos llamó a ya no ir nosotras a servir, sino a poner un lugar físico. A mí me temblaban las piernas y no lo quise hacer. Y ahorita, mientras se los digo, les prometo que me tiemblan las rodillas. No lo estoy diciendo solo por ser sensacionalista, pero quiero compartirlo porque así se siente. Así se siente cuando Dios te está llamando a algo porque supera tus fuerzas. Y el llamado que Dios me está haciendo como directora es a que pongamos una casa segura. Nosotras el año pasado empezamos a servir a mujeres que salen de la cárcel, aparte de las que ya servíamos, y les estábamos enseñando oficios. Pero encontramos que el punto clave es que la mayoría de ellas no tiene a dónde vivir. Y el Señor estaba incomodándome, pasó todo el año pasado diciendo, pon una casa segura o una casa temporal para que ellas por un año tengan un lugar. Y yo me estoy haciendo toda clase de loca. Incluso ayer, mientras yo leía esto, decía, no, esto no es para mí, Dios mío, esto no es. Y cuando oigo esto, y mientras les digo, están viendo un milagro en vivo, porque lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, y yo espero que en un tiempo pueda decirles, ya está. Pero así se siente, amigos. A veces seguir lo que Dios tiene para ti se siente inseguro, inapropiado. Yo no sé poner casas seguras. Yo no tengo el dinero. No tenemos el dinero como institución. Pero sé que así como Dios proveyó para que ya tuviéramos un lugar físico, va a proveer para que esta casa segura sea una realidad.
y ya les contaré, pero quiero inspirarte a ti. Tal vez tú estás como yo, tal vez Dios tiene meses de decirte no te rindas en ese matrimonio. Ve a la consultoría. Tal vez Dios te está diciendo no dejes de estudiar. Tal vez Dios te está diciendo haz esa llamada a ese familiar o ese amigo. Y se siente como yo me siento ahorita. Me están temblando las rodillas y tengo ganas de llorar, pero soy una profesional y no voy a llorar. Pero así se siente, amigo. Y sé que si Dios está permitiendo que tú escuches o veas esto, es porque Él nos va a ayudar. Me va a ayudar a mí. Y sé que a todos los que estamos aquí, Dios nos ha ayudado a llevar proyectos que parecen imposibles. Totalmente. Pero con Él se puede. Y yo creo que hay dos cosas que sirven. La primera es el que hubiera pasado si. ¿Qué hubiera pasado si no hago esto? ¿Qué hubiera pasado si sí tomo esta decisión? Y en el caso de Craig Groeschel, la perspectiva es la segunda cosa que llama la atención. Él dijo, mi historia, por mis propios términos, no servía para nada. Pero mi historia en las manos de Dios es otra historia. Y ahora, querida audiencia, tal vez usted no sabe quién es Craig Groeschel y tal vez no ha tenido mucha interacción con él. Pero le voy a comentar algunos resultados que él tuvo. Si él empezó con 100 y luego tuvo una temporada donde habían solo 5 o 6. Incluyendo su esposa. Incluyendo su esposa. Déjeme contarle los resultados que él tiene a 2026. Él ahora pastorea una de las iglesias más grandes en Estados Unidos con 45 ubicaciones. Alrededor de 76,000 personas llegan a su iglesia todos los domingos. En la semana, más de 130 servicios. ¿Cuánta gente única entra por esas puertas de su iglesia? 2.9 millones de personas al año. Entonces, cuando usted ve todo esto, usted puede decir, bueno, él en su mente pudo haber dicho, no sirvo para nada. Tenía 100, los volví 4, 5, 3, porque está mi esposa incluida. Quedó por obligación. Pero cuando uno pone su historia en las manos de Dios, el resultado es impresionante. Al punto que estoy seguro que Craig Groeschel nunca se imaginó que 20 y pico de años después, en Guatemala, estaríamos leyendo un libro de él. Así es. La historia que Dios va a escribir en su vida, ni siquiera se imagina el resultado al que va a llegar. Así que no Muchas veces, renunciemos. Sí, muchas veces vemos la vida de otros y vemos productos resueltos, ¿verdad? Así como, ay, yo quisiera hablar como habla Carol, ¿verdad? Yo quisiera tener el trabajo que tiene Eduardo y cosas así que vemos, ¿verdad? Pero no sabemos que detrás de eso hubo muchas veces que nos costó, ¿verdad? Que fue doloroso, que hubo mucho sacrificio y a eso voy. No porque el Señor te envíe hacia un área significa que no vas a tener dificultades, ¿verdad? Todo lo contrario, muchas veces hay muchas dificultades, pero lo que nosotros tenemos que hacer es literalmente ser obedientes y perseverar. Obvio que si esto fue idea de Dios, ¿verdad? Porque si fue solo una necedad de uno, pues vas a pasar, como dijo Eduardo, muchas veces la materia del desierto, ¿verdad? Vas a tener otra vez y otra vez y otra vez. Pero cuando el Señor empieza a guiar tu vida, cuando tú empiezas a escuchar sus palabras, empiezas a cambiar de adentro hacia afuera y empiezas a seguir su dirección, muy probablemente te va a llevar a un área donde sí te va a sacar de tu zona de confort, donde vas a tener que esforzarte, poner todo de tu parte y el Señor sí va a abrir esas puertas milagrosas, ¿verdad? Para que cosas sobrenaturales y que jamás pensaste, como dice, que quién iba a pensar que íbamos a estar leyendo y que les cuento que ya tiene más de 20 libros, Craig Groeschel, escritos. Entonces, pues no sabemos porque empezamos con una idea y después de ahí, pues vienen muchas cosas que se van desplegando en nuestra vida, muchos caminos, ¿verdad? Pero eso requiere de nuestra preparación. Porque aquí no queremos decir solo Dios te lo va a hacer. No, significa que uno se prepara antes de la oportunidad. Se prepara con diligencia, con esfuerzo, empieza a ordenar la vida de uno y empieza a caminar pasito a pasito en fe. Lo más importante, yo creo, es que la fe sostenga lo que el Señor te ha dicho que puede pasar en tu vida, ¿verdad? Y que eso te impulse a caminar todos los días, no importa lo difícil que sea, y que siempre seas humilde ante, digamos, en los puestos que tengas, siempre sepas acatar tu autoridad superior, ¿verdad? Y que siempre te manejes en la vida con rectitud, sabiendo que Dios es el que, humildad. al fin y al cabo, humildad. Sí. Humildad es importante. Yo creo que lo que queremos también decirte es que hay que presupuestar que las cosas se van a poner difíciles. Total. Decía Axel al inicio, todos queremos que nos vaya bien y es cierto. Yo quiero tener paz, yo quiero no tener problemas. Mire, es imposible. Vivimos en esta tierra y no se puede. Todos vamos a enfrentar decepción, problemas, cansancio, muerte, enfermedad,
Eso va a pasar. Y la esperanza es, como leíamos al principio, que Dios nos capacita para correr la carrera particular de cada uno. Así que la invitación que quiero hacer ya cerrando este programa es presupueste. En época de paz uno se prepara para la guerra. Exacto. Entonces hay que prepararse, llenar nuestra aljaba, nuestra mochila de las cosas que vamos a necesitar en nuestra alma, en nuestro espíritu, preparar un equipo de personas, ¿verdad? Amigos, pastores, mentores, libros, programas como este, ir a la iglesia, que nos dan herramientas para tener la capacidad de correr una carrera. Carol, lo que decís es importante. En el matrimonio, en los tiempos de paz, es donde se sigue construyendo buenos recuerdos para el futuro, para que cuando vengan problemas, eso sea lo que te sostenga cuando estás, cuando va a haber dificultades, ¿verdad? Así es. Y algo importante también que se leyó es que dice que cuando terminó de hablar con el pastor se quedó sentado, escuchó, y de ahí le da el consejo o lo llama a la reflexión. ¿Sabe una cosa? No se rinda, no tire la toalla, busque también consejo. La palabra del Señor dice que en la multitud de consejos existe la sabiduría. Proverbios 24, 3 y 4 dice que la casa se construye con sabiduría, con prudencia las columnas y con ciencia se llenan los cuartos de riqueza. ¿En qué quiere decir esto? ¿O qué quiere decir esto? Que usted tiene que tener sabiduría y prudencia en las cosas que hace. Ahí solidifica la estructura de su casa, su vida. Llamémoslo que si su vida fuera su casa, con sabiduría y prudencia. Y con la ciencia usted va a traer la riqueza, el fruto de su trabajo. O sea, se tiene que preparar, ¿verdad? El dinero no cae así como en la lluvia o va usted y corta su racimo de billetes de a 100. O sea, usted tiene que prepararse. Las cosas no suceden espontáneamente. Aquí el Señor nos llama a que seamos sabios, seamos prudentes, pero también que busquemos consejo, que nos preparemos para alcanzar las cosas. Usted se inscribe en la universidad y al día siguiente no le dan el título, ni tampoco se mete al gimnasio y mañana bien poporopo usted, ¿verdad? Así bien dado. No, querida audiencia, tiene que pasar un proceso. Hay un sacrificio, hay disciplina, hay desgaste, sudor, inversión, lágrimas, inversión, ¿verdad? Y eso es algo que le queremos dejar. No estamos hablando del país de la fantasía, no. Estamos hablando de que usted puede caminar con el Señor, las cosas van hacia arriba, pero agarrado de Él. Es completamente diferente la situación que usted pase. Así que le vamos a pedir a Axel si nos haría el favor de orar en este momento, en este segmento. Sí, Señor, y pues el día de hoy ponemos en tus manos todos los planes de las personas que nos están escuchando, de todos nuestros amigos, nuestras familias. Y sabemos, Señor, que los planes que se ponen en tus manos son los que prosperan. Tu palabra dice que el hombre propone, pero al final Dios es el que determina el resultado final. Y Señor, yo te pido que el día de hoy infundas tu aliento, que des fuerza al que está cansado, que des esperanza al que está desesperanzado, que le des visión al que hoy no ve, para que puedan seguir adelante, para que puedan conquistar lo que tienen enfrente y para que cuando lleguen al final de sus días puedan decir y reconocer que lo que pusiste en sus manos lo multiplicaron, le dieron otra forma, lo transformaron y lo mejoraron. Te pido, Señor, que el que hoy se siente sin ánimo pueda tener ánimo y el que hoy se siente sin fuerzas, cobre fuerzas. Que hoy el débil pueda decir, fuerte soy, no por mis habilidades, sino porque Cristo vive en mí. En tu nombre confiamos, Señor. Amén. Amén. Bueno, yo quisiera hacer una ronda rapidísima, pero así breve, porque el tiempo nos apremia. Algo aprendido ahorita. Bueno, de que las cosas, creo que el Señor dirige nuestros pasos, ¿verdad? Pero está en nosotros poner la parte que nos corresponde, que es dar con diligencia todos los días un pie hacia adelante. Muy bien. Yo me quedo con lo que leyó Axel, que mi historia en las manos de Dios, mi sueño en las manos de Dios realmente va a poderse llegar y hacerse realidad. Y sabe una cosa, Carol, yo estaba, cuando la escuchaba a usted con el tema, yo siempre he estado muy enfocado en esa área, mujer, niños, niñas y adolescentes. Me recordaba, me venía a mi mente Nehemías. Nehemías tuvo que pasar muchísimas cosas, pero el Señor le dio toda la estrategia para los recursos, para lo que Él tiene. Y la verdad, yo exhorto a la gente, que si usted escuchó la visión y el Señor puso en su corazón
busque a Carol. Ahí la puede ver, no sé en dónde, pero usted la puede encontrar. En la Asociación de Princesas. Ahí está, en la Asociación de Princesas. Tú, Carol. Yo a Carol. A ti misma. A mí misma me busco. Sí. No, que la gente te entendí, busque ya para entendí, apoyar. perdón. Yo muy inspirado. No. Bueno, no, pero, o sea, Es en un serio, tremendo. yo sí creo que debemos, como reino, sembrar para eso, porque hay Así muchas es. mujeres que van a marcar la diferencia. Así que adelante. Gracias. Yo me quedo con lo que dijo mi prima Carol aquí, Así. el tema de presupuestar. Hay que presupuestar y muchas veces tenemos que presupuestar más grande de lo que nosotros imaginamos. Cierro con una pequeña historia. Hubo un pequeño cantero que estaba picando piedras y quería construir una catedral. Y le preguntan, mira, pero primero la catedral nunca va a tener tu nombre y quizás te vas a morir y nunca vas a terminar de construir esa catedral. Pero él dice, lo que estoy presupuestando es que no estoy construyendo una catedral, estoy construyendo fe. Y esa catedral hoy en día sigue en pie y la gente sigue llegando a esa catedral. Así que presupuestemos y presupuestemos más grande de lo que estamos soñando. Bueno, querida audiencia, para nosotros realmente es un privilegio poder estar acompañándolos y sabemos que no es hora de renunciar. Así es. Porque Así estamos es. en las manos de Jesús y la dirección divina proviene de Él. Así que en nombre de todo el equipo de Vaya con Dios, toda la gente del área técnica, le deseamos una excelente semana de mucha bendición y recuerde, siempre vaya con Dios. Vaya con Dios. Dios. Nos vemos. Vaya con Dios.